Hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro devocional el día de hoy. Y hoy lo vamos a hacer en el libro de Efesios, capítulo 2, un pasaje muy conocido por todos. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el mes de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, en Alemania, en las que él manifestaba su oposición en contra de lo que se enseñaba en sus días respecto a las indulgencias. El problema de fondo detrás de todo esto era cómo una persona pecadora puede ser admitido o recibido como justo delante de un Dios santo. En otras palabras, ¿cómo las personas pecadoras como usted y como yo pueden aspirar a tener una relación con Dios perdurable y eterna? ¿Cómo puede ser justificado el ser humano delante de Dios? ¿Cómo puede ser declarado o considerado como justo o recto una persona delante de Dios? En los días de Lutero, la enseñanza oficial era que a través de las buenas obras la persona se hacía merecedora de estar con Dios en la gloria. Por supuesto, era importante la fe. Se hablaba del sacrificio de Jesús por los pecados, se hablaba de arrepentimiento, pero a todo esto era necesario y muy indispensable agregarle las buenas obras del individuo, para así ganarse un lugar con Dios. Hoy estaremos abordando uno de los énfasis de la Reforma, que se le ha conocido desde entonces en su versión en latín, sola fide, es decir, solo por la fe. La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, libre, humana, tranquila. El hombre mismo parece estar fuera de su centro. En el capítulo 2 del libro de Efesios, primero el apóstol Pablo nos conduce hasta las profundidades del pesimismo, hablándonos acerca de la realidad del hombre. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego nos lleva a las alturas de la gloria de Dios cuando nos dice: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos mostrará el apóstol lo que el hombre es por naturaleza y lo que puede llegar a ser solo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 1 de Efesios, Pablo ha estado orando para que sus lectores, Dios les dé el espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, para que de esta manera pudieran llegar a entender las riquezas de la herencia que les esperaba en el cielo, y también la supereminente grandeza de su poder que estaba a disposición, y de la que Dios había hecho una gran demostración al levantar a su Hijo de entre los muertos y exaltarlo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En este capítulo número 2 nos encontramos que este triunfo glorioso que Cristo experimentó sobre la muerte es compartido con todos aquellos que creen en Él. Dice la Escritura: y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo comienza haciendo una descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios, en la que estamos todos incluidos. Todos los hombres estabais muertos. También todos nosotros, lo mismo que los demás. En los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo desarrolla también el mismo argumento para concluir que tanto los paganos, los judíos y finalmente toda la humanidad son culpables ante Dios por cada pecado cometido. En medio de esta condición, una condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios ha intervenido para revertir nuestra situación. Pero Dios, dice la Escritura, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos y ahora nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales, en una posición de honor y de poder. Pablo afirma que Dios nos ha salvado. Por gracia sois salvos.
Ahora, ¿en qué consiste esta salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. El versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó. El versículo 6 nos dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo asombroso es que Pablo no está escribiendo únicamente acerca de Cristo, sino también de nosotros. Notemos bien lo que dice, Dios nos resucitó, nos levantó y nos ha sentado con Cristo. Es fundamental dar toda la importancia debida al hecho de que todos los beneficios, los que recibimos en virtud de nuestra unión con Cristo, esto es lo que realmente distingue al verdadero cristiano. Está en Cristo. Tal vez en este momento sea conveniente también añadir que aunque Pablo comienza a describir esta unión a partir de nuestra resurrección con Cristo, realmente esta empieza mucho antes. Colosenses 2:20 nos dice, si habéis muertos con Cristo. Es importante señalar que el verdadero creyente no solo es aquel que cree en Cristo, o no solamente es aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, sino aquel que muere con Cristo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. El versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para expresar el origen de esta iniciativa salvadora de Dios, Pablo usa 4 palabras: misericordia, amor, gracia y bondad. Como ya hemos explicado anteriormente, nosotros estábamos muertos. Por lo tanto, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No había ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación. Todo lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios solo por medio de la fe. No hay lugar para ninguna glorificación humana. Toda la gloria le corresponde a Dios. Por eso Pablo añade que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder. Pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también las abundantes riquezas de su gracia. Ahora somos evidencias vivientes de su bondad que señalan hacia Él. Y lo seguirá haciendo durante toda la eternidad. Pero no solo en la eternidad. También ahora debemos manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de obras que le glorifiquen. Dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo ya ha explicado con claridad que somos salvos por gracia por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, la verdadera salvación siempre produce frutos. Así que, aunque no somos salvos por obras, sí que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora Pablo termina subrayando un contraste con lo que dijo al principio. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. El contraste es absoluto, por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso el actuar de Dios en la vida de aquellos que no lo merecían, en la vida de aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y asombrosamente, Dios nos concedió el don de la fe para creer en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, para aceptar esa gracia inmerecida solo por medio de la fe.